La violencia de género es una lacra a nivel mundial y generalmente las mujeres empiezan a sufrirla a edades muy tempranas. La violencia contra las mujeres puede presentarse de forma sutil, con mensajes de subestimación y aislamiento de la pareja, pero también está la violencia más visible, la que se basa en golpes e insultos. Hoy tenemos con nosotros a la concejala del Ayuntamiento de Lleida, Sandra Castro, quien nos explicará el papel de las administraciones públicas ante casos de violencia de género. Pues hoy tenemos con nosotros a Sandra Castro, concejala de Feminismos en el Ayuntamiento de Lleida. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo deben actuar las administraciones públicas ante un caso de violencia de género? Bueno, son distintas las administraciones que intervienen. En el caso de los ayuntamientos, tenemos transferidas las competencias de alguna manera que tienen que ver con la acogida de urgencia. Es decir, en el primer momento en que se produce una agresión y esa mujer pues, lo denuncia a través de distintas vías es cuando los ayuntamientos pueden hacer la primera intervención. ¿Y qué protocolo sigue, ¿no?, el ayuntamiento en este caso cuando recibe la alerta? El protocolo, es decir, la entrada puede venir ya sea a través de una denuncia directamente a Guardia Urbana, en el caso de ayuntamiento o Mossos d'Esquadra, o bien pues puede ser que la mujer lo diga a servicios sociales o alguna otra persona. Entonces lo primero que se hace es valorar la situación de la mujer, ver si tiene necesidad de tener un alojamiento, ¿no? Claro. Es decir, puede ser que en el momento en que pone la denuncia tenga que salir, ¿no? Corriendo de su casa. Para evitar la agresión, claro. Correcto, y entonces desde Guardia Urbana lo que se hace es activar a los servicios sociales de urgencia para que le puedan ofrecer un alojamiento de emergencia. ¿Ofrecéis servicios como administración pública, ya sea pues, asesoramiento legal, médica, recursos de alojamiento, como decías? ¿Qué es lo que, con qué ayudáis, ¿no?, a la persona que recibe? Es decir, aparte de lo que es el alojamiento, tenemos en el Ayuntamiento tenemos el SIAT, el Servicio de Información y Atención a las Mujeres, que está ubicado en el Casal de la Dona, y ahí tenemos atención psicológica, es decir, se hace un acompañamiento psicológico a esa mujer desde el momento en que lo pide y durante el tiempo que lo necesite. Se hace también asesoramiento legal y jurídico en el mismo SIAT, y después aparte si hay necesidad pues, de ayudas de urgencia, pues ya sea para alimentos o para otras necesidades básicas, pues a través de servicios sociales también se cubren esas necesidades. Muchas veces, ¿no?, la mujer es aislada y no tiene economía como para intentar escaparse, ¿no? Aquí vosotros actuáis e intentáis reinsertarse laboralmente, ayudarla con ese proceso que es muy largo a veces. Sí, de hecho en el Instituto Municipal de Ocupación tienen programas específicos para ayudar a las mujeres a partir de cierta edad, ¿no? Y en el caso de mujeres que han vivido situaciones de violencia machista, es cuando tiene más importancia hacer todo ese trabajo de orientación laboral, porque en algunos casos, es decir, el perfil de mujeres, no hay un perfil único de víctimas de violencia, es decir, puede haber tanto mujeres que trabajan con perfiles profesionales o con carreras profesionales muy desarrolladas o perfiles socioeconómicos altos, pero también hay un perfil de mujeres, ¿no?, pues que quizá no tengan estudios o no trabajaban, ¿no? Entonces, en momentos así es cuando es más importante hacer una buena orientación laboral y enfocarlas para que tengan empoderarlas para que puedan tener sus propios recursos y su propio medio de vida. Decías que también las intentáis ayudar en caso de agresión, ¿no? De poner un alojamiento para que se pueda evitar esa agresión. Bueno, más que evitar, el alojamiento se ofrece en el momento en que presentan denuncia y tienen que salir de casa porque hay un riesgo evidente pues para su vida, ¿no?, y para la de sus hijos e hijas. Pensar que muchas veces cuando una mujer llega a ese punto no solo está en riesgo su propia vida, sino la de sus hijos, hijas y a veces otros familiares, pueden ser
incluso que también sean ascendentes. agredidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y por lo que hace a los hijos e hijas de las víctimas, también se les ofrece asesoramiento pues, psicológico, ¿no? Sí. Digamos, porque sí, es importante. está muy enfocado a la mujer, ¿no? Pero Sí. sí que a los hijos pues, se los intenta arropar al máximo. Pensar que en muchos casos que los niños están escolarizados, están en edad escolar, a veces hay que hacer un cambio de centro. Claro. Porque para evitar, ¿no?, que sean localizados y bueno, todo eso tiene que acompañarse muy bien y coordinarse muy bien con los centros educativos. Claro, es intentar que el agresor no sepa dónde está, si no tiene orden de alejamiento o aún está en libertad, ¿no? Porque Correcto. puede pasar que el proceso sea muy largo a veces. Sí, depende mucho de cada caso y de cada situación, pero lo primero es proteger a la mujer y a su familia. Y eso implica pues, alojarla, si lo necesita, en un alojamiento desconocido, es decir, Claro. Que no sea localizable, y proteger también a sus hijos para que no puedan ser localizados. Ante las agresiones sexuales también se han implementado, ¿no?, instalaciones o carpas o puntos violeta, ¿no?, como se dice, para las fiestas. Sí. ¿Para qué sirven? ¿Qué se ha conseguido, ¿no?, con esos puntos tan importantes? Sí, bueno, los puntos lila, como nosotros les llamamos, los ponemos para las fiestas mayores, y básicamente los objetivos son dos. El primero sería sensibilizar y concienciar sobre el hecho que las fiestas, cualquier tipo de fiesta, tiene que ser libre de agresiones sexistas, ¿no? El hecho de poner ese punto pues, da visibilidad y crea conciencia, por un lado. Y por otro lado, además de esa tarea de prevención, es en el momento en que se produce una agresión sexista, la persona que la ha sufrido o cualquiera de su entorno o alguien que la ha presenciado puede dirigirse al punto lila, y desde ahí se activa el protocolo que se utiliza para fiestas delante de este tipo de situaciones. Del tipo que sea, ¿eh? O sea, sí. Es decir, también es un punto informativo como para saber, ¿no?, qué es lo que está pasando ante la duda, digamos, de lo que han sufrido. Sí, de hecho, muchas veces el principal problema es que no sabemos reconocer o identificar que estamos sufriendo una agresión sexista, ¿no? Entonces, en el punto lila se ofrece información en que te explican, ¿no?, qué es y qué no es, para tenerlo claro. Y ese es el primer paso para después, ¿no?, poder reconocer, identificar y de ahí denunciar. También es muy importante, ¿no?, porque hay un factor muy educativo ahí. Sí, de hecho, es decir, el punto lila se pone para fiestas mayores, pero previamente hay todo un trabajo que se hace. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento tenemos distintos programas. Uno es el programa NITSQ, que llevan desde Salud Pública, que se trabaja con los locales de ocio nocturno, y ahora también pues, para fiestas mayores con las personas, ¿no?, con las entidades que van a hacer barra en las fiestas mayores. Pero por otro lado, desde el ámbito de feminismos y desde educación también, se hacen muchísimas charlas, talleres, en escuelas, en institutos, incluso para familias de escoles bressol, ¿no? De manera también. que todo el tema de la prevención, o sea, violencia cero desde los 0 años, ya lo trabajamos desde las mismas escoles bressol. Es decir, que hacéis proyectos, ¿no?, para los más pequeños, para que ya empiecen a entender, ¿no?, un poco qué es la violencia de género. Sí, qué es la violencia en general, porque en esa etapa todavía, ¿no?, esa conciencia de género no se ha despertado, ¿no?, en el ¿Cómo lo 0 a 2, explicas, ¿no?, eso? Pero lo que es la violencia sí, y entonces, bueno, es algo que cuanto antes se empiece a trabajar y se vaya manteniendo a lo largo del tiempo, se vaya sosteniendo en las distintas edades y etapas educativas, pues son políticas a largo plazo, ¿no? Es decir, los resultados no son inmediatos, pero sí que esa conciencia se tiene que ir creando desde muy pequeños, ¿no?, para que cuando sean mayores pues evitemos que hayan este tipo de agresiones. ¿Y hay algún proyecto en mente para intentar erradicar la violencia de género desde el Ayuntamiento ahora mismo? Tenemos distintos en marcha, la verdad.
y también somos conscientes de que ese reto, el de erradicar la violencia de género, es un reto a largo plazo, plazo, ¿no? Que podemos contribuir poniendo un granito de arena con distintos proyectos, pero que no es algo que en 4 años se pueda resolver, porque tiene mucho que ver, es decir, es una cuestión cultural, ¿no? Como de enraizada está la violencia machista, el patriarcado en nuestra cultura, y por tanto hay que trabajarlo por todos los medios. Os pondré un ejemplo de un proyecto que iniciamos hará 3 años, delante de una situación que nos encontramos, aquello de, ¿no? el caso de los abusos del aula, ¿no? Sí. Supongo que habéis oído hablar de él. ¿Nos podrías explicar un poco por encima qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que años atrás, muchos años atrás, había habido 2 profesores, especialmente uno, que durante bastantes años había abusado de algunas alumnas que eran menores de edad, y esto se supo al cabo de muchos años de que hubiera pasado, ¿no? En el momento en que las mujeres se sintieron suficientemente empoderadas, se unieron y lo denunciaron. Lo denunciaron a Fiscalía, pero ese caso se archivó porque había prescrito. Entonces, ante esa situación, que es la que nos encontramos, ¿no? Cuando llegamos al ayuntamiento hace 3 años, vimos la necesidad de coger lo que se llama el toro por los cuernos, ¿no? De afrontar el problema, y vamos a trabajar para evitar que esto vuelva a suceder. En ese momento iniciamos un trabajo con la aula de teatro, pero posteriormente lo ampliamos a la Escuela d'Art Municipal y al Conservatorio y Escuela de Música. Iniciamos formación a los claustros, a los 3 claustros, ¿no? Para que tomaran conciencia de lo que era un abuso sexual, en primer lugar. Después realizamos protocolos en el contexto de cada una de las escuelas, porque las situaciones de aprendizaje son distintas. En el mundo del teatro, donde hay mucho contacto físico, o en un conservatorio donde también hay clases que son profesor, alumna o alumno, ¿no? Están solos, ¿no? Y a veces hay que tocar el diafragma, es decir, en función de cada partícula de cada escuela se hizo un protocolo específico. Para saber dónde estaban los límites y que lo supieran, no los Exacto, alumnos. para saber identificar primero alumnos y profesorado, y a partir del momento en que identificas, ¿no? Pues puedes denunciar si ves que se está cometiendo un abuso. Y también como herramienta para el profesorado, porque nos encontramos que en aquel momento los protocolos del Departamento de Educación, que son los que se aplicaban, ¿no? Y se aplican, no preveían esta situación en términos de desigualdad. Sí para iguales, cuando se producía entre alumnos, por ejemplo, pero no cuando había una situación de desigualdad entre profesorado y alumnado, ¿no? Después activamos una herramienta, una app de denuncia, por si salían nuevos casos que ya habían, no actuales, sino del pasado, porque, por desgracia, el tiempo medio que pasa desde que se produce este tipo de abusos hasta que se denuncia, la media es de 11 años. Que es cuando la víctima ya ha llegado a procesar lo que le ha pasado. Exacto, cuando ha tomado conciencia de que aquello ha sido un abuso y se ve con la fuerza para denunciarlo. Y después también hicimos auditoría de espacios en las 3 escuelas, de manera para identificar posibles puntos críticos dentro de las escuelas que requerían de una intervención para que fueran espacios seguros, ¿no? Y esto es lo que le hemos llamado el proyecto Espacios Seguros en el Ámbito Educativo, en las 3 escuelas artísticas municipales, que son de titularidad municipal. Solo se hace a nivel municipal, ¿eh? Sí, fue un proyecto como ayuntamiento. municipal, y ahora, pues, a principios del próximo curso vamos a seguir, y ahora será el turno de trabajarlo con el alumnado. Ya se han hecho cosas, los docentes ya han hecho cosas, pero sí que vamos a hacer talleres, un poco de formación con ellos. En la Escuela de Arte, Leandre Cristófol, ya lo trabajaron porque hicieron el logo de escuelas seguras, ¿no? De escuelas seguras, y por tanto ya lo trabajaron. Pero vamos a hacer talleres con el alumnado y también con las familias. Pues muchas gracias, Sandra Castro, por acompañarnos. A vosotros. Un placer, gracias. A ti.